que empiezan a cursar ahora y cuando están en la virtualidad trabajan con la profe Gaby. Ahora, si ustedes se fijan en ese horario, ustedes los martes, o sea, mañana, no tienen clases de biología, sino que tienen como 2 clases de 1 hora y cuarto el día miércoles y una el jueves. Pero esto en la presencialidad no es igual, porque siguen en la presencialidad conmigo o con la Dani, dependiendo quién esté, esta semana van a estar conmigo, entonces en la presencialidad siguen con el horario anterior. ¿Eso qué quiere decir? Que los chicos que vayan mañana, ¿quiénes están acá que van mañana presencial? Yo, profe. Bien. Yo voy mañana. Sí, me parece que van todos los chicos de Tecnicaturas. Bien, perfecto. Bueno, nosotros mañana vamos a ver un contenido que los chicos que estén virtual no lo van a ver, pero el miércoles van a ver los 2 bloques y van a ver cómo se va a producir ese desfasaje, porque los chicos que estuvieron conmigo en la presencialidad y vieron eso, mientras que la profe Gaby desarrolla eso, ustedes van a tener como una clase de consulta de química, que es como una clase que está desfasada entre la virtualidad y la presencialidad. Pero bueno, no es como la situación ideal, pero es lo que pudimos armar para que ustedes pudieran estar, digamos, pudieran tener como profes y estar en paralelo separados. Vieron que antes estaban con un grupo de medicina y ahora nos parece importante que estén ustedes solitos. Entonces, bueno, es lo mejor que se pudo hacer con el diseño de los horarios de los profes y cada vez que vayan a la burbuja les vamos a explicar bien cómo proceder, así no se pierde. Porque el chico que vaya el martes va a tener como ese desfasaje de la clase y los chicos que vayan el miércoles también van a tener que ver un videíto detrás. Así que estén atentos cada vez que vayan a su clase presencial por este pequeño desfasaje que va a ser una vez cada 15 días cuando les toque esa burbuja. Así que tengan en cuenta que ese horario que ustedes tienen ahí es de la virtualidad, pero el de la presencialidad es distinto. ¿Por qué les digo esto? Porque los que mañana vayan al instituto, sí tienen biología, o sea, que tienen que llevar las cosas de biología. O sea, no es el horario que tienen ahí colgado, sino el horario que teníamos antes, donde tienen 1 hora y cuarto de cada materia. Así que, ¿qué van a hacer los chicos que vayan mañana? Débense descargado en el celu esta unidad, que es la unidad 10 de Reino Monera, ¿sí? Porque vamos a continuar después de lo que hemos visto ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta de esto? Yo tengo una pregunta, pero no sé si después usted la va a contestar, profe. Si me estoy Dale. ¿Cuándo vamos a rendir entonces la unidad 8 y 9? No, la unidad 8 y 9 la rinden junto con la 10. O sea, ahora vemos unidad 10, la semana que viene terminamos de ver la 10 y empezamos la 11, y recién la otra semana, que si no me equivoco es la del 14, esperen, sí, la semana del 14, rinden estas 3 unidades juntas, porque como que virus y diversidad era muy chiquitita, entonces les juntamos 3 unidades, ¿sí? Así que no rinden la semana que viene, sino la otra, y unidad 8, 9 y 10 juntas. Ya les decimos bien después el día. Bien, muchas gracias. Yo creo que, bueno, ya reviso bien la planning, chicos, porque esto de que por ahí suspenden presencialidad y por ahí no, se desbarajustan y estamos ajustando la planning todos los días, pero si mal no recuerdo, a ustedes les toca presencial, porque están ahora y en 2 semanas vuelven a estar, así que lo más probable es que ese examen lo rindan en la presencialidad. Eso quiere decir que lo van a rendir martes, miércoles o jueves, dependiendo del día que les toquen. Pero no se preocupen que más cerca del momento les decimos bien qué día y cómo rinden, pero sí sepan que es la semana recién del 14. Profe, una pregunta. Sí. Entonces los horarios que tenemos son los que están en el foto de perfil de WhatsApp. Esos horarios son virtuales. Ah, entonces presencial serían los que estaban antes. Claro, exactamente. Presencial es como, miren, hay una inversión re chiquitita nada más. Es como que, vieron que en el horario de ahora el martes tienen como 2 clases de química y una de física. Y el miércoles tienen 2 de biología y una de física. O sea, como que hay una rotación de química y biología. Bueno, eso que ustedes tienen en la virtualidad, en la presencialidad no está. En la presencialidad el que vaya martes, miércoles o jueves tiene 1 hora y cuarto de cada materia. Entonces así es más fácil, no importa cuál es primera, segunda o tercera, porque cuando estén en el instituto nos van a ver a los profes y se van a ubicar. Pero sí sepan que tienen las 3 materias el día que vayan. Ah, bueno, gracias. No, de nada. Bueno, ya ven todos el Power, ¿no? Sí, profe, se puede ver. Bien, perfecto. Entonces vamos a empezar con esta nueva unidad, que es Reino Monera. Y el Reino Monera incluye a todas las bacterias que se conocen y que se han descrito, que si bien, de acuerdo a la definición de Whittaker,
en realidad los 5 reinos de la naturaleza, reino Monera, reino protista, fungi, planta y animalia, los describe como reino. Posterior a Whittaker, nosotros ya sabemos que Carl Guth hizo una clasificación en dominios y dividió el dominio de las eubacterias, o sea, que se llama dominio bacteria, y de las arqueobacterias, que se llama arcaea, y como que fue una característica, una clasificación posterior, o sea que la verdad es que reino Monera no debería ni existir, porque de 2 dominios, yo mínimo, cada uno de ellos debería dar un reino en la naturaleza. Es más, hay bibliografías más actuales, incluso en la secundaria, por ahí el libro de Santillana lo ha adaptado, o algunos otros, en donde ya nombran 6 reinos de la naturaleza, y otros donde nombran más todavía. O sea, como que Curtis sigue respetando esta clasificación de Whittaker de decir reino Monera, pero me hace todas las diferencias entre arcaea y las bacterias de eubacteria. Todas las características que hemos visto en célula procariota generalmente se toma como referencia a las eubacterias, porque las eubacterias son las más abundantes. Las arcaeas quedan unas poquitas, son estas bacterias extremófilas que estaban adaptadas a condiciones extremas justamente, y es como que se sabe menos y hay menos ejemplares. Pero en esta unidad, que específicamente estudiamos reino Monera, vamos a hacer muchas diferenciaciones entre estas dos. Entonces, esta unidad es para pulir bien lo que ya conocemos de célula procariota, pero acentuar mucho más la diferencia entre estos 2 dominios dentro de este reino de la naturaleza. Bien, nosotros ya sabemos, porque lo vimos en la unidad 1, que aproximadamente se marca el inicio de la vida hace 3.800 millones de años. O sea que los primeros habitantes de la Tierra fueron bacterias, el origen de este reino dataría de ese momento, y por la evidencia que se tiene, se piensa que esos organismos eran anaerobios obligados, o sea que en la atmósfera primitiva no existía oxígeno, y además eran termófilos, quiere decir, dentro de las condiciones extremas, son los que se adaptaban a altas temperaturas. ¿Por qué? Porque la Tierra en ese momento era una gran pelota de fuego que estaba mucho más cerca del Sol, entonces obviamente deberían ser sumamente resistentes a temperaturas altas. Más o menos, hace 2.300 millones de años, se ubica el inicio de las primeras bacterias fotosintéticas, que esto también lo vimos en la unidad 1, o sea, el origen de las cianobacterias, las cuales hubiesen sido las primeras bacterias que liberaron oxígeno al ambiente y que empezaron a darle origen a todas las formas de vida aeróbica. ¿Por qué? Porque la misma cianobacteria liberaba oxígeno al medio. Y después, hace más o menos 1.300 millones de años, a través de la simbiosis entre estas células, hubiesen dado origen a las células eucariotas a través de la teoría endosimbiótica que también la vimos. Quiero hacerles una aclaración muy importante en esto. Hay capítulos de Curtis que los escribe una persona y otros otra, como en cualquier libro. Y si se acuerdan, este dato no les decía 2.300 millones de años, les decía aproximadamente 2.500. Y en esto les decía aproximadamente hace 1.500 millones de años. Entonces, ojo, porque digo, que miércoles me ponen una pregunta y no sé qué contestar. Bueno, generalmente o les ponen una opción o otra, porque cuando estoy rindiendo un global no sé si la pregunta salió de la unidad 1, de la unidad 10 o la que sea. O sea, estos datos se los pongo así a propósito porque en este capítulo de Curtis aparece esta data, mientras que en el anterior les nombraba otro margen. Por esto, este signo que es aproximadamente 2.300 millones, y en la unidad 1 les dice aproximadamente 2.500, ¿sí? O sea, que tengan en cuenta esto como referencia. Pueden ser datos cualquiera de los dos correctos porque figuran en la bibliografía ambos. Bien, ahora, ¿cuáles fueron las consecuencias de la presencia, obviamente, de las bacterias en el planeta? Para entender algo que es muy importante, hoy en día las 2/3 partes de vida del planeta está dominada exclusivamente por las bacterias. O sea que no al pedo fueron los primeros habitantes de la Tierra, sino que siguieron evolucionando y hoy en día son la mayoría de los habitantes que existen en la Tierra. Incluso las condiciones ambientales cambiaron y estas bacterias se adaptaron a las nuevas condiciones, a otras nuevas, y siguieron habitando en condiciones extremas que quizás ningún otro ser vivo se puede adaptar, y se piensa que en el planeta, en lugares en donde no existe nada más, existen bacterias, por lo menos. Primero, hay 2 consecuencias importantes a raíz del proceso de fotosíntesis en el origen de la Tierra, que también fueron bacterias, o sea, fueron las cianobacterias. Primero, que empezaron a absorber el dióxido de carbono y de esta manera reducen la temperatura del planeta y además de esto liberaron oxígeno, de la cual aparecen todas las formas de vida aeróbica. Entonces, se modifica mucho la dinámica del planeta desde la aparición de las cianobacterias, o sea, estos fotosintéticos, y obviamente después se originaron un montón de otras vidas más
a través de evolución a partir de ellas. Pero siguen siendo, como les digo, en el planeta primitivo eran los únicos habitantes. Hoy en día hay un montón de formas de vida derivadas, pero siguen aún, aunque la célula eucariota sea más compleja y se haya originado a partir de 2 células procariotas, pero la verdad es que es más compleja, es más eficiente para obtener energía. Incluso las bacterias siguieron evolucionando por su lado y por eso hoy en día siguen siendo dominantes en cantidad en el planeta. ¿Cuánta cantidad de bacterias hay en el planeta? Es muy difícil de medir. Les he puesto acá un dato importante que sale en Curtis, nada más por si se los pregunten, pero más o menos cada litro de agua de mar, por ejemplo, o cada gramo de suelo fértil, se piensa que existen 1.000 millones de bacterias. Esta imagen que les puse acá es a propósito, porque hay muchas teorías que dicen que nosotros, como biota normal, o sea, como flora normal, por ejemplo, de nuestra piel, tenemos más bacterias que células propias. O sea, que nuestro cuerpo, no solo en la piel, adentro del intestino, adentro del tracto urinario, adentro, o sea, como flora bacteriana normal, tenemos adentro de nuestro cuerpo más bacterias que células propias. O sea, imagínense la cantidad de millones y millones y billones que hay. ¿Por qué es esto? Recuerden que una bacteria es mucho más chiquitita que una célula eucariota. Entonces, en la cantidad de células que tenemos, seguro que por superficie va a ocupar más las células nuestras, pero por cantidad son más bacterias porque son más chiquititas. Y las bacterias no siempre son malas, como tenemos esta idea, sino que pueden ser sumamente buenas, incluso generar relaciones simbióticas con nosotros. Lógicamente, desde el área de la salud, ya sea en tecnicaturas, en odontología, en medicina, en la carrera de salud que sea, en enfermería, siempre nos preocupan las bacterias patógenas porque son las que queremos eliminar. Pero no nos tenemos que olvidar que existen muchas bacterias que forman asociaciones simbióticas y son importantísimos para que nosotros podamos sobrevivir. Vamos un poquito a la historia de este reino y a la clasificación. La historia nos marca que en el siglo XVII, estos, digamos, bacterias que no se podían diferenciar bien qué eran en el origen de los primeros microscopios, se definían como animáculos a los protozoos y bacterias que se observaban en el microscopio. O sea, hasta ese momento, en el siglo XVII, estaba el reino animal y el reino vegetal. Reino animal, reino vegetal, los podía ver, la mayoría eran macroscópicos, pluricelulares y listo. Empieza el origen de los microscopios. Leeuwenhoek fue uno de los que empieza a diferenciar entre protozoos y bacterias, pero la única diferencia que había entre protozoos, que es un tipo de protista, y las bacterias eran que eran diminutos, se podían ver solo al microscopio, y la diferencia era que estas bacterias no tenían núcleo en la célula como si lo tenían los protozoos. Pero al principio medio como que todavía ni siquiera se podía diferenciar, solo los agrupaban todos como animáculos. O sea, eran microscopios, pero se movían, entonces eran animáculos. En el siglo XVIII recién Linneo incorpora estos animales microscópicos, entre paréntesis, que eran en realidad bacterias y protozoos, dentro de su clasificación del sistema de nomenclatura binomial. En el siglo XIX se funda el reino protista, en donde se empiezan a meter a los microorganismos, que ya se les empezaba a ver el núcleo, entonces las algas, los protozoos y los hongos estaban dentro de ese grupo, ojo con esto, hongos que después se separan como reinos, pero todavía acá no, y los microorganismos sin núcleos, que eran estas bacterias, también estaban incluidas en el reino protista. Recién en el siglo XX, fíjense, Chatton en 1937 funda el reino procarionte, que mete ahí a las bacterias y al grupo de cianobacterias porque eran productores que las estudiaban por separado. Copeland en 1956, recién en los 4 reinos, diferencia el reino Monera que incluye a los procariontes, o sea, estos que no tenían núcleos de los que sí lo tenían. Entonces acá en esta altura, en 1956, existía reino animal, reino vegetal, el reino protista que se había inventado en el siglo XIX y se separa el reino Monera. Estos microorganismos sin núcleo se separan como reino independiente. En 1969 recién Whittaker separa el reino Fungi, entonces empiezan a haber 5 reinos en la naturaleza, donde el reino Monera está separado, pero separaron estos hongos que antes estaban dentro de los protistas, y en 1990 aparecen los 3 dominios. Como les digo, esto es posterior, la definición de los dominios, entonces arcaea y bacteria son dominios que se separan por información en la genética, o sea, diferencias en el ARN, en las subunidades de estos ribosomas,
y características que tenemos que estudiar con biología molecular que hasta este momento no se utilizaban. Entonces, seguimos usando los 5 reinos de la naturaleza, pero posterior aparecen 2 dominios en la naturaleza que pertenecerían al mismo reino, que es el reino mónera. Bien, ahora... Profe, sí, ¿podría volver a la diapositiva de atrás? sí, vale, ahí está. ¿Podría explicar nuevamente porque me confundí cuando dijo reino protista, reino procarionte, porque son muy similares y me re perdí ahí? Es similar el nombre, pero no es similar Sí, y no sí, se, sí. sí, no se los tienen que confundir nunca. Protista es un reino, como ya hemos visto de la naturaleza, un reino eucariota. O sea, tenemos el reino mónera, el reino protista, ¿sí? El reino fungi, planta y animalia. El reino protista son grupos de organismos que incluyen acá algas, protozoos y algunos microorganismos que parecían hongos, pero no eran hongos, o sea, no como habían sido clasificados en este primer momento, por eso se separa en la época de Wistemke, pero protistas son organismos unicelulares y pluricelulares eucariotas. En cambio, el reino procarionte es como se le llama por ahí, como sinónimo al reino mónera. Se le puso el reino mónera el nombre en 1956, pero hoy actualmente por ahí se usa el término reino procarionte. O sea, reino procarionte es igual a reino mónera. Reino protista es otro distinto. ¿Se entiende? Sí, profe, ahora sí, ahí tomé apunte y lo entendí. Bien, la diferencia básica es que el reino mónera o reino procarionte, que es sinónimo, son células procariontes. Recuerden que el único reino de la naturaleza que tiene células procariotas es el reino mónera. Por eso se lo llama también reino procarionte. Son sinónimos. En cambio, el reino protista, junto con el reino fungi, el reino animalia y el reino vegetal, o sea, plantae, forman parte de 4 reinos de la naturaleza que están dentro del dominio eucaria. Y todos tienen células eucariotas y no procariotas. ¿Sí? ¿Quedó claro para todos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Perfecto. Esta imagen que tienen en el cuadernillo es un esquemita, en realidad, de estos animálculos que clasificaban por primera vez en el siglo XVIII, que empezaban a ver formas distintas de organismos. En realidad esto, que los veían por ahí en el microscopio, hay una mezcla entre lo que sería realmente del grupo de los, digamos, de los procariontes y el grupo de los protistas, o sea, cuáles eran eucariotas y procariotas. Pero en el año 1752 lo único que se veía era, en el microscopio, eran organismos móviles, unicelulares, pero no se sabía si eran eucariotas y procariotas. Por eso fíjense que justamente desde el siglo XVII y siglo XVIII solo los definían así porque estaban todos ahí dentro, todos los que eran microscópicos y se movían. No se conocía otro reino en la naturaleza. Estamos hablando que nada más se definía el reino vegetal y animal. Entonces empezaron a aparecer todas estas huevadas que no sabían dónde mierda meterlas y ni siquiera sabían qué nombre darles. Por eso les ponen el nombre de animálculos, que eran como animales pequeñitos porque se movían nada más. No hace falta que se sepan el nombre de cada uno para nada. Es un ejemplo nada más de los gráficos que se hacían en la época, pero no tienen que saber para nada el nombre de cada uno de ellos. Pero sí es una imagen de Curtis, por eso se las colocamos. Bien, vamos a la diversidad de estos procariotas, o sea, el reino procariota o reino mónera. Como dijimos, es un reino y debería incluir todo un grupo de filum, como hemos visto en las categorías taxonómicas. Sin embargo, como posterior a ello se definieron los dominios, los clados o cada una de estas ramas son distintas en el dominio de bacteria y en el dominio de arcaea, perdón. O sea, todos son reino mónera. Pero muchas de las diferenciaciones, como les digo, en esta unidad están entre los dos dominios, en vez de estar en el reino, porque son todos organismos procariotas. Con respecto al dominio bacteria, tenemos muchos linajes, muchos más de los que figuran acá, pero Curtis les dice que por lo menos, existen 12 linajes. Y después les describe en este esquema, tal cual como está en el cuadernillo, a 9 de ellos. Eso quiere decir que yo tengo que conocer el nombre de estos 9 y no de otros, ¿sí? 12 linajes principales, pero tengo que conocer estos 9 dentro del dominio bacteria.
que se llaman proteobacterias, Bacillus o Clostridium, actinobacterias, cianobacterias, Deinococcus, bacterias verdes del azufre, espiroquetas, clamidias y termotogales. Estos grupos que están viendo acá son grupos de bacterias de los cuales hay un cuadrito, creo que no se los he puesto acá, no, acá les he puesto algunos ejemplos, pero en el cuadernillo, ya les digo la página, tienen un cuadrito comparativo de estos que tienen que conocer por lo menos el ejemplo que está allí, ¿sí? No quiere decir que se tengan que conocer a todos los grupos de cada uno porque no van a lograr aprenderse todos de ellos, es más, ni siquiera en la facultad van a verlos a todos con profundidad, sino solo ejemplos de algunos de ellos. Está en la página 7 del cuadernillo. ¿Lo ven ahí? A ver si no esperen. Que les cambio la pantalla. Así lo vemos todos por acá. Ay, ¿por qué no se abre? Espérenme un segundo porque se trabó el Power, entonces por eso no me dejan presentarles. Bueno. ¿Ahí lo ven? Sí, profe, ahí sí se puede ver. Bien, perfecto. Bueno, en este cuadrito lo que tienen es un ejemplo, como les sale, por ejemplo, de este grupo de las proteobacterias, les sale un ejemplo de cada uno de los tipos, por ejemplo, o subtipos de proteobacterias, ¿sí? Que se denominan con las letras griegas. Entonces, ¿qué tengo que saber? Y que dentro del grupo de las proteobacterias están estas bacterias y qué causan cada una de ellas. Dentro del grupo Bacillus, bueno, cada una de ellas. A ver, importante, Helicobacter pylori, generalmente se los toman un montón porque Helicobacter pylori es una bacteria productora del 99% de las úlceras gástricas. O sea, no quiere decir que si yo tengo una úlcera gástrica, solo la causa sea Helicobacter pylori, pero es una bacteria que puede habitar en una zona sumamente ácida, como es el pH ácido del estómago, entonces la mayoría de las veces la encuentro junto en un proceso infectivo o una gastritis, encuentro una reinfección con Helicobacter pylori que empeora el cuadro y que generalmente termina desarrollando una úlcera gástrica, ¿sí? De este grupo también, obviamente, lean cada uno de los ejemplos, pero les nombro los más importantes que sí o sí se nombran un montón. Escherichia coli, que la venimos nombrando de hace un montón porque se toma como modelo, como ejemplo. Escherichia coli vive en la flora intestinal de los mamíferos y es como un habitante natural, forma parte de la flora bacteriana normal, sin embargo, cuando aumenta en cantidades, es un oportunista que puede desarrollar diarrea y de hecho la mayor cantidad de las causas de diarrea más comunes bacterianas, que no sean virales, es por Escherichia coli. Generalmente las diarreas de todos los niños que tienen una conducta higiénica sumamente nefasta, se rascan la cola y se meten la mano en la boca, que es lo más normal, es una infección por Escherichia coli. Dentro del grupo de Bacillus y Clostridium, si bien acá tienen al Bacillus anthracis, hay 3 grupos de Clostridium que son muy importantes, que les aparecen en el apunte de clase, que son el Clostridium perfringe, que produce gangrena gaseosa, el Clostridium botulinum, que produce botulismo, y el Clostridium tetani, que produce tétanos. Esos 3 que tienen en la punta de clase de este grupo también son importantes, no solo ellos. Se los voy nombrando ahora, pero al final vamos a ver un cuadro de todos los patógenos más normales para el ser humano. Dentro de las actinobacterias, importantísimo Mycobacterium tuberculosis o bacilo de Koch, que es el productor justamente de la tuberculosis. Cianobacterias, acá le da un ejemplo, generalmente nos toman ejemplos puntuales, pero bueno, tengo que saber cuál es Ana Baena porque está en el grupo, obviamente, en el cuadrito que me muestra la facultad, pero es importante como cianobacterias, porque son productores y son los principales productores del ecosistema acuático. Deinococcus también, vemos el ejemplo, pero no veo mucho, como les digo, que les tomen al igual que los termotogales, porque no son patógenos para el hombre, sino que son de vida libre. Pero importante, igual que esto, que las bacterias del azufre, importante en espiroquetas treponema pallidum, porque es el causante de una infección de transmisión sexual,
como es la sífilis, y Clamidia pneumoniae, y también dentro de este grupo Clamidia trachomatis, Clamidia pneumoniae porque produce justamente algunas enfermedades como neumonía, y Clamidia trachomatis produce una enfermedad de origen también, digamos, sexual, pero porque Clamidia trachomatis en realidad está como flora normal, pero produce una infección en el ojo que se llama tracoma y por eso en realidad lleva ese nombre. Estos, como les digo, como principales, pero no son los únicos patógenos que hay, y por eso tienen un cuadrito al final del cuadernillo, que me interesa obviamente que lo visualicen al final, que lo vamos a repasar incluso la semana que viene para que podamos ver los ejemplos principales de patógenos. Bien, volvemos al Power. Y tienen una imagen acá, en realidad lo que yo les he copiado en el Power es las mismas imágenes que tienen ahí en el cuadernillo de estos organismos principales que hemos nombrado y que son patógenos o habitantes para el hombre, como es el ejemplo de la Escherichia coli, ¿sí? Que es un bacilo, un diplobacilo, porque aparece como dos, ya vamos a ver ahora las formas. Acá tienen un ejemplo de Helicobacter pylori, que es también un bacilo, como un bastoncito, pero tiene todos estos que se ven acá, que son los flagelos. Este es Clamidia pneumoniae, fíjense la forma medio ovalada, nada que ver con las otras bacterias, o este Treponema pallidum, que tiene una forma así como en espiral. Estas imágenes se las he puesto a propósito para que ustedes visualicen, que ahora vamos a estudiar por qué, porque la forma bacteriana es distinta. No todas las bacterias lucen igual. Entonces, por ahí cuando las clasificamos, de acuerdo a cómo las vemos, a veces clasifican a las bacterias y dicen, meto todos los bastoncitos acá, todos los que son redonditos acá, y después en realidad se han hecho muchos tipos de clasificación, pero desde el cladismo, que es lo que vimos en diversidad biológica, se trata de buscar un origen evolutivo de todas estas bacterias, y no por la forma externa, nada más. Sin embargo, es mucho más difícil, obviamente, de estudiar que en el caso, digamos, de las otras bacterias comunes. Esto, perdón, no lo vamos a ver, me olvidé sacarlo porque es una diapo para medicina, pero en ustedes no entra. Pasemos ahora al dominio Archaea. En Archaea, como dijimos, es el otro dominio, además de bacteria, en el cual de estos 12 linajes dijimos que íbamos a ver 9 en el dominio de bacteria. Y dentro de Archaea, si bien hay dos grupos dentro de las arqueobacterias que siguen habiendo representantes hoy actuales, Curtis se los dice así, literal, que dentro del dominio Archaea hay dos grupos, que son Euriarchaeota y Crenarchaeota, pero podría haber existido un tercer grupo que se llama Corarchaeota. O sea, en cuanto hoy clasifico al dominio Archaea en dos grupos. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado ningún representante ni fosilizado, o sea, por ejemplo, en alguna capa de hielo, de lo que fuera, en donde hay retenido alguna de estas bacterias, ni se ha encontrado el genoma completo. Sin embargo, se han encontrado residuos o de material genético, de algunos componentes, que formarían parte de este grupo, que sería como el más antiguo, y que no entra por sus características ni en Euriarchaeota ni en Crenarchaeota. Esto tienen que conocer nada más los nombres del grupo, y como les vuelvo a decir, tienen un cuadrito de esto también, igual en el cuadernillo, que después mírense los ejemplos en la página 9 del cuadernillo, donde les salen algunos de estos ejemplos de Euriarchaeota y Crenarchaeota, o sea, como para conocer ejemplos de ellos y porque esos ejemplos se los pueden tomar. Pero la verdad es que las características principales de cada uno de estos grupos no las tenemos que conocer, y por eso Curtis ni las nombra. Sí tenemos que saber que en el dominio Archaea hay bacterias que se las considera extremófilas, o sea, que viven en condiciones extremas, ya sea mucha sal, mucha temperatura, un pH muy ácido, un pH muy básico. Entonces eso hace que estén restringidas a grupitos muy poco numerosos. Algo que les va a servir siempre para no confundirse es que todos los patógenos que nosotros conocemos del hombre, todas las bacterias simples que conocemos como de vida libre y que clasificamos en todas las unidades siguientes relacionadas con la biología humana, forman parte del dominio que nombramos recién, bacteria. No hay ninguna del dominio Archaea ni que sea patógena para el hombre, ni que sea simbiótica, ni que sea patógena para otras especies. Son bacterias que están escondidas en rincones del planeta en donde viven con esas condiciones solo ellas
y como que casi nadie podría vivir con esas condiciones. O con mucha falta de oxígeno, o con mucho exceso, como les dije recién, de sal, o de azufre, o de cloro, o temperaturas muy elevadas, o temperaturas muy bajas, ¿sí? O sea, condiciones extremas, muy similares a esas condiciones extremas que se veían en el planeta primitivo. Cuando yo digo en dónde habitan las bacterias, es muy difícil decir dónde habitan, porque la verdad es que habitan en todos lados. Y cuando Curtis les dice, a ver, el dominio de bacterias yo puedo encontrar algunas de vida libre, ¿en dónde? En aguas de agua dulce, en aguas saladas, en zonas calientes, frías, en zonas de barro más secas, entre medio de las rocas, entre medio de sedimentos marinos, dentro de los seres vivos, por fuera, o sea, cómo conviven como comensales ayudando a otras especies, parasitándolas, ayudándose mutuamente. Algunos son contaminantes, algunos son patógenos, algunos, o sea, todo lo que se les ocurra está dentro de este grupo. El hábitat de las bacterias es lo más diverso que existe. No es que todas puedan vivir en todos los hábitats. Cuando digo hábitat en el reino Monera, es todos. O sea, se piensa que hay lugares en donde solo habitan bacterias, ni siquiera ha llegado el hombre a ver qué tipo de bacterias hay porque no puede llegar ni siquiera. Entonces, ¿en dónde habitan? En todos lados, pero cada una de ellas obviamente tiene hábitats exclusivos. Lo que sí es verdad es que se han adaptado con todos estos años de evolución a vivir prácticamente en todos lados en el planeta. Sin embargo, sí es verdad, como estábamos diciendo recién, que Arcaea están más limitados a condiciones extremas. Y acá les da algunos ejemplos. Por ejemplo, los que están en altas temperaturas se los llama hipertermófilos. Los que están a temperaturas muy bajas en vez de altas se los llama crisófilos o, como les dice acá, psicrófilos. En realidad esto, el prefijo, bueno, que en realidad lo deben haber visto en otras nomenclaturas también, el prefijo crío viene de frío, ¿sí? Entonces en realidad este prefijo también deriva de ese crío o frío. Halófitos, por ejemplo, son los que soportan grandes concentraciones salinas porque el prefijo halo viene de halita. Y halita es una roca, que es el cloruro de sodio hecho roca, hecho mineral. De hecho, el cloruro de sodio es la sal de mesa que ustedes ponen en cualquier comida o en esa sal de mesa, está limado de una roca que se llama halita. Entonces, todas las bacterias que derivaron de esos territorios en los cuales hay muchas halitas, por eso se les llama halófilos, ¿sí? Soportan muchas condiciones extremas. Entonces, hábitats de las bacterias, todos. O sea, pueden estar en todos lados. Bien, ¿qué características puntuales o generales podemos ver de este grupo? Primero, el tamaño. Si bien hemos visto que el tamaño promedio es de 1 micrómetro, y esto lo habíamos visto en célula procariota, este capítulo de Curtis les dice que el tamaño promedio es de 1 a 3 micrómetros de diámetro, pero de 1 micrómetro cúbico de volumen, ¿sí? O sea, obviamente esto siempre tiene una relación entre superficie y volumen, como analizamos en célula, y obviamente no pueden crecer más las células a un determinado tamaño en donde no les alcance el intercambio con la superficie para poder llevar a cabo el ingreso y el egreso de los nutrientes a través, o sea, el ingreso de nutrientes y la liberación de desechos a través de esa membrana plasmática. Pero con respecto a la forma, estas células bacterianas han sido clasificadas por muchos bacteriólogos, pero esta sería como la clasificación más básica y acá se desatan un montón más. Esta clasificación básica de las bacterias, ¿se acuerdan qué es lo que condicionaba la forma de la bacteria? O sea, ¿qué es lo que le daba la forma a la bacteria? Porque a una célula eucariota teníamos varias características, pero a una bacteria, ¿qué le daba la forma? La pared. ¿La pared? Bien, la pared, ¿sí? Solo la pared celular, lo que limita la forma de una bacteria es la pared. De acuerdo a la pared, las bacterias pueden tener formas redonditas o esferas, que se los llama cocos. Ahí tienen ejemplos de algunos géneros que tienen forma de cocos, como el Streptococcus, el Staphylococcus, ¿sí? Géneros de bacterias que tienen forma de coco. Pueden tener forma de espiral, así como un resortito, como por ejemplo estábamos viendo la imagen recién de Treponema pallidum. Las voy a poner de vuelta, que es la que vimos recién, esta. ¿Ven? Esta es Treponema pallidum. Bueno, Treponema pallidum y Leptospira, que es el ejemplo que les sale en el cuadernillo, tienen esta forma de espiral o espirilo. Pueden tener forma de bastoncitos, que se los llama bacilos, como Escherichia coli que vimos recién,
Mycobacterium tuberculosis, también los tenían en las fotitos que estábamos viendo recién, ¿ven? Escherichia coli es un bacilo, Mycobacterium tuberculosis es un bacilo. Incluso hay algunas formas intermedias que a veces cuesta clasificarlas, como este Helicobacter pylori, pero está medio ondulado, pero en realidad es un bacilo, ¿sí? El Helicobacter pylori tiene flagelos, pero es un bacilo. Entonces, estas son las formas básicas, y esta que es menos común, pero también estaría dentro de la descripción de estas 4 básicas, tiene una forma como de coma. ¿Ven que es como un puntito y una rayita, como la coma que hace la compu, que es como un puntito y una colita? Bueno, esa forma de coma se lo conoce como vibrio, de los cuales el más conocido es el vibrión colérico, que produce cólera. El cuadernillo también les da algunos ejemplos de esto para que sumen. Por ejemplo, nosotros teníamos Tripolema pallidum, acá tienen el ejemplo de Leptospira, acá tienen Micrococcus, que es otro en forma de coccus, además de los Staphylococcus y Streptococcus que vimos recién. Clostridium botulinum, ¿sí? Acá tiene otro Clostridium que tiene una forma de bacilo, al igual que Mycobacterium tuberculosis, al igual que Escherichia coli, ¿sí? Algunos ejemplos de formas. A veces, chicos, se agrupan, porque las bacterias siempre son unicelulares, pero a veces se agrupan y se ven tan unidos uno con otro, como estábamos viendo acá, que parecen como toda una pelota y parecen hasta organismos pluricelulares, pero no lo son. Las bacterias unicelulares, como son siempre, que se agrupan y parecen como un organismo, es porque funcionan como una población, que están como compartiendo nutrientes entre ellos o sobreviviendo todos en conjuntos, pero siguen siendo una población de individuos unicelulares que se las llama colonias. Entonces, por ahí estas colonias adquieren nombres distintos. Por ejemplo, los cocos, cuando están de a dos, o los bacilos, adquieren el nombre diplo, diplococo, diplobacilo, porque aparecen como unidos entre dos, como este que veíamos acá. Ven que Escherichia coli parece que tuviera de a dos a veces. Ven, un diplobacilo, es como que parece que estuvieran unidos, pero la pared está bien separada y en realidad son dos organismos distintos. Pero como muchas veces se encuentran así a dos, por eso se los llama diplobacilos, y esto también pasa con los cocos. Los neumococos, por ejemplo, productores de neumonía, tienen esta forma así. Y puede ser que los encuentren, en el caso de los cocos, en forma de cadenitas, como se ven estas pelotitas de acá, cadenas, que el prefijo strepto en latín significa cadena, streptococo, o en racimos. De hecho, el prefijo estáfilo en latín significa racimos. Entonces, que se ven acumulados, como por ahí se ven algunos, como estábamos viendo acá, en racimos y más desordenado, no en cadenita como los estreptos, que por ahí forman algunas estructuras así en racimo, lo que conocemos como estafilococos. Y en el caso de los bacilos, cuando están de a muchos juntos, se los llama filamentos. Por ahí no están como diplobacilos, sino mucho más. Estas formas alternativas son como un anexo de formas de llamarlos, que de hecho esta forma de anexo está en el cuadernillo de odonto, no en el de técnicos, pero quiero que sepan que es como un anexo de esas 4 formas básicas. Existen un montón de clasificaciones más de bacterias, en bacteriología las van a ver, pero ustedes tienen que conocer como básico estos 4 tipos de formas, ¿sí? Y los nombres muchas veces de las bacterias me lo revelan. Cuando es un coco, cuando es un bacilo, un espirilo o un vibrio, porque son las formas básicas de las bacterias. Bueno, muchachada, esto es el tema que teníamos hoy para desarrollar, o sea, toda esta primera parte, la morfología, obviamente, de la célula bacteriana, la vamos a empezar a ver desde mañana. Como les digo, los que están mañana conmigo en la presencialidad, vamos a empezar a ver la morfología bacteriana. Todos los que no van mañana, como el miércoles tienen 2 horas, van a hacer un repaso de esta primera parte y también, o sea, van a ver primero, digamos, la morfología bacteriana, y después de eso van a hacer un repaso de estas 2 primeras partes para empezar a fijar y ver dudas. Entonces, ¿qué les recomiendo? Que vayan de la mano y que hagan la lectura acompañada y vayan viendo los ejemplos de cada una de estas bacterias, incorporándolos en los cuadritos, digamos, en cuadritos comparativos con los virus que también vimos de patógenos. Porque como les dije en virus, generalmente lo que pasa en estas unidades es que después me ponen en múltiple opción una patología y yo tengo que ir acordándome si es una patología bacteriana o viral. Entonces, los ejemplos acá son muy importantes. Y ahora sumamos bacterias, después vamos a sumar los protistas, los hongos y cada una de las especies que sean patógenas. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. ¿Ninguna?